Acepto tu propuesta. Están enfrente del nuevo gerente de la mina del Chamuco. Saca esta cualquiera y a su bastardito de aquí. ¿Cómo te atreves, estúpida? ¿Y sabe contar? ¿Y que usted mejor ni contar ese dinero? ¿Qué no va a ser suyo? Que Cecilia ya no está sola. Ya tiene quien la proteja. A partir de hoy, quien se atreva a hacerle daño, se las va a tener que ver conmigo. ¡Tú eres un infeliz traidor como con mi hermana, Alejandro! ¡Es mi hermana! ¿Y tú qué, zorra? ¿Desde cuándo te acuestas con mi marido? Vine a proponerte el negocio más fácil y millonario de tu vida. Quiero que enamores a mi hijastra. Vinimos por la niña para llevarla a que le practiquen el estudio de médula. Sí. ¿Qué es eso, papi? ¿Qué me van a hacer? No es nada, mi amor. Tranquila, no te preocupes. No te asustes, sí, por favor. Lo siento mucho, pero sí era lo que temía. Lucía tiene leucemia aguda. ¿Cáncer en la sangre? ¿Me estás diciendo que mi hija se va a morir? No. Cálmate, Alejandro. Afortunadamente, hoy en día la leucemia no es una sentencia de muerte. De veras, es una enfermedad que se puede controlar muy bien, ¿verdad, doctor? La médula ósea de Lucía está invadida por células malignas, que impide que se produzcan los glóbulos blancos. Esto hace que se bajen sus defensas. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Aún no se conocen las causas exactas, pero la leucemia es el cáncer que afecta a más niños. La buena noticia es que día a día las estadísticas de sobrevivencia son mejores, porque hemos mejorado los tratamientos. Además, los jóvenes tienen más posibilidades de sobrevivir porque toleran mejor la quimioterapia. Te lo dije, Alejandro. La ciencia ha avanzado muchísimo en los tratamientos contra el cáncer. Lucía va a necesitar de transfusiones sanguíneas para controlar la anemia. Luego, podríamos recurrir a un trasplante de médula ósea si logramos la remisión. Lo vamos a lograr. Vas a ver, Alejandro, lo vamos a lograr. Voy a ver cómo sigue. Cualquier pregunta que tengas, Alejandro, no dudes en avisarme. Suelta lo que sientes. Alejandro, no te quedes con ese dolor así atrapado en eso. Grita, llora, haz lo que se te dé la gana. Te quiero mucho. Yo estoy aquí para apoyarte. Mamá, necesito estar a solas. A ver ustedes, rodeenme todo el parque. Y tú, revisa la línea. A toda la gente antes de entrar en el camión. Es que yo pensé que Maximiliano me había dicho otra mentira cuando me dijo que usted había traído a Cecilia a vivir a su casa. No, ya ves que no. Ese muchacho, el tal Maximiliano, no es tan mentiroso como piensas. Porque Cecilia sí está aquí. Y no solo eso. Por lo visto, ese joven tiene muy buen corazón. Ayudó a Cecilia cuando tu madrastra la echó a la calle. Él es el chofer de Antonia y no le importó arriesgar su trabajo para ayudar a una niña indefensa. ¿No te parece admirable? Ya no se conocen hombres así, tan valientes, tan desprendidos. ¡Cecilia! ¡Ceci! ¡Wow! Ven. ¡Qué guapa te ves ese vestido! ¡Ay, wow! Me encanta. Este vestido me lo compró la señora Verónica. Y también me prometió que voy a estudiar. Voy a ser una señorita como usted, señorita Valentina. Bueno, pero no me digas señorita. Las amigas hablan de tú, Cecilia. ¿Por qué a mi hija, Dios? Si esta es tu forma de castigarme por lo que le pasó a Gabriela, entonces castígame a mí. Yo dudé de ella.
No la supe defender. Fuiste mía. Hasta enfrenté a mi familia por ti, Gabriela. Pues sí, pero también dudaste de mí. Me humillaste y eso duele, Alejandro, duele aquí adentro, ¿me entiendes? Está bien. Porque me partiste el corazón. Te entiendo, déjame repararlo. Aunque pase toda mi vida pidiéndote perdón por mi estupidez. Por favor. Soy yo el que tiene que pagar con su vida, pero por favor... A mi niña no. Ella apenas está empezando a vivir. Sálvala, Dios mío. Por favor, te lo suplico. Sé que no merezco que ni Gabriela ni tú me perdonen. Yo mismo nunca podré perdonarme. ¿Pero por qué con mi hijita? Es lo único puro y hermoso que tengo en la vida. Ya te llevaste a la mujer que amaba. ¿Qué más me vas a quitar? Sin Gabriela y sin mi hija, ¿qué sentido tiene vivir? Qué hermoso jardín, Cecilia. Antonia se va a morir cuando se entere de que estás viviendo en una casa más grande y más lujosa que la de ella. ¿Quién iba a pensar que cuando me corrió de su casa como basura, lo que me hizo fue un favor? Y sí que lo hizo, ¿eh? Pasaste de ser la sirvienta de Antonia Guerra a ser la protegida de Verónica Dantes. Y si es tan linda como se ve, ¿qué se siente vivir con ella? Acá todos son muy buenos. La señora Verónica, su amiga, los magos, todos son un solo. ¿Su amiga y los magos? ¿De qué hablas? ¿Qué es esa seña, Cecilia? ¿Por qué la hiciste? Porque no dije nada ni sé nada. ¿Seguimos viendo el jardín? ¿Qué? Estaba deshecho. Alejandro Beltrán estaba llorando como yo nunca he visto un hombre llorar en mi vida. Y le estaba pidiendo perdón a Dios por ti. No por Verónica Dantes, por Gabriela Suárez. Por favor. Francisca, ¿de dónde le habrá venido a Alejandro ese arrepentimiento tan repentino? No seas ingenua, metiche. Seguramente entró a la iglesia y sabía que lo estabas escuchando. No, mi hija, imposible. Porque él estaba rezando a espaldas de la puerta. No me vio nunca. Ese hombre estaba llorando lágrimas de verdad, sufriendo como loco por su hija. ¿Por la niña? ¿Qué le pasa a Lucía? Pues no sé, lo que yo entendí es que está enferma y me imagino que de algo muy grave porque le suplicaba a Dios que le salvara a su niña. ¿Leucemia? No, Alejandro, pero ese doctor debe estar equivocado. Y el diagnóstico debe estar mal y tú y yo tenemos que buscar otra opinión porque mi hija no puede tener leucemia. Tranquila. Todo va a estar bien, ¿sí? Te juro que... No me toques. No te atrevas a tocarme cuando hoy te voy a abrazar a mi hermana, por favor. Dios mío, no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué es lo que esperas? ¿Que por la enfermedad de Lucía me olvide de la porquería que me hiciste con mi hermana? Estás muy equivocado. ¿Cuánto tiempo llevan siendo amantes? Irene, eso es lo menos que me importa ahora. Y si no le entiendes, bien, lárgate a la casa y déjame en paz con mi hija. No entiendo qué hacemos aquí. Si Lucía está tan mal, ¿para qué me trajiste? La vida sigue, hay que divertirse. ¿Qué quieres tomar? ¿Divertirnos tú y yo? ¿Por qué no? Yo lo veo muy adecuado. Yo siempre te he caído mal. ¿A qué juegas conmigo, Antonia? ¿La madrastra buena? Esa palabra suena fea, pero ¿sabes por qué? Por los cuentos de hada. Pero yo no soy la bruja de Blancanieves, así que relájate. Solo quiero que seas una niña normal, que tengas amigos, novios, pretendientes, que te diviertas. Muchas gracias, Antonia. Para eso no necesito tu ayuda. Eso lo voy a hacer cuando cobre mi herencia y me vaya de aquí. ¿Está bien? ¿Antonia? Alberto, qué bueno que viniste. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te presento a Valentina.
Hola, mucho gusto. Alberto Espino. Mucho gusto. Enseguida vengo. Con permiso. Qué raro, ¿no? Pero, bueno, me dijiste Valentina, ¿no? ¿Me voy a curar, papi? Claro que sí, mi amor. ¿Seguro? ¿Recuerdas el cuento de la princesa que se enfermó? Cuéntamelo otra vez. Su papá era el rey, ¿no? Así es. El rey recibió un gran poder del cielo. El poder de salvar a su niña bonita. ¿Y cómo le hizo? Pues el rey agarró así la enfermedad y le dijo: vas a tener que matarme a mí, pero a mi hija no. ¿Y se murió? Yo no quiero que se muera. No se murió. Al contrario, se hizo más fuerte. Así que el rey volteó al cielo y pidió sus polvos mágicos. ¿Son de oro? No, mi amor, son de vida. La vida es lo más importante, créeme. Y así el rey salvó a su pequeña princesita y la vio crecer y crecer hasta que se convirtió en una hermosa mujer.